Hola a todos, mucho tiempo sin verles. Aquí estamos en la Estación Espacial Chevet, pasando el invierno en Canadá. He aprendido muchas cosas al llegar aquí. Una de las cosas más importantes que he aprendido es encontrar límites. Encontré mucho más prudente por todo lo que me dijo el mundo y por todos los problemas que he tenido que enfrentar aquí, que la decisión más razonable era frenar, por mucho que me costara, por mucho que me afectara el ánimo. Tuve que quedarme en Vancouver, ya van casi 2 meses en esta ciudad, lo que es un tercio de mi permiso para estar en Canadá. Y como está el clima, ahora está nevando, estoy encerrado en el auto, que es el lugar más, el refugio más apropiado que tengo. Los otros días no han sido de nieve, pero han sido de lluvia incesante. Y decidí que voy a llegar a Edmonton en marzo, de ser posible, porque también tengo dificultades económicas. Si bien, como muchos saben, ya he trabajado en Perú, he trabajado, digamos, por dinero, no por voluntariado, en California. También espero trabajar acá, aparte del trabajo que he hecho a lo largo de todo el camino haciendo mis transcripciones, que es el trabajo fijo que yo esperaba tener suficiente caudal, pero que no depende de mí y que las condiciones fueron desfavorables también. También esperaba conseguir algún tipo de auspicio. No ha sido posible conseguir financiamiento por esa vía. He decidido que en Edmonton voy a hacer una pausa y vamos a convertir este viaje tal vez en una trilogía. Quiero volver a mi país también, que está en un momento importante. Y es como que en algún momento todo se alineó para que saliera. En este momento todo se está alineando para que regrese. Me voy a poner a escribir, ya llevo como 70 páginas más o menos, abarcando hasta Ecuador, así que va a salir seguramente un libro con todos los detalles de lo que ha pasado. Así que todas las personas que han participado de esta historia, por favor que me escriban, porque no quiero que se pierda nada, para agregar también, porque me he dado cuenta también que es tanta vivencia, tanta experiencia, que es muy difícil condensarla y rescatarla íntegramente. Así que está bien ir por partes. El mundo no es conveniente comérselo de un solo bocado. Así que está bien, esta ruta me tiene satisfecho. La verdad estoy muy contento con todo el desempeño hasta aquí. Estoy sorprendido de todo lo que ha pasado. Ha sido increíble, una experiencia alucinante. Ahora que me puse a escribir y a revisar los detalles, me voy dando cuenta de tantas cosas que en realidad ya también se me habían olvidado. Me escribía una chica de Arica que alguna vez su perro se le había escapado y lo tuvimos guardado en el auto unas horas hasta que llegara su pololo para poder llevárselo a su casa. No sé, cosas así que pasaron y seguramente me tendré que tomar 1 o 2 años para poder retomar. Por suerte hay un chevetero en Edmonton que tiene casi 50 chevet canadienses aquí en su casa, en su patio. Una parcela, debe ser una cosa grande. Él es piloto de avioneta, parece, entonces es entendido en los fierros y está bien. Es trampista, sí, pero uno en el camino aprende a superar ese tipo de barreras también, a conocer todo tipo de gente y conectarse con las personas desde el aspecto que importa, que es un aspecto más humano, más allá de las diferencias. Es lo que yo hace años llamaba la unión cetramecidal de los individuos. Le inventé ese nombre. Pero bueno, ahí se los voy a explicar en el libro. Esta entonces sería una primera gran etapa, después de la etapa cero, que fue la Patagonia. Si es que continúo me voy a quedar sin recursos y al final voy a perder todo. Así que eso, finalmente entendí que era la mejor alternativa, hacer una pausa, un break. Así que vamos a continuar con esto. Igual abrí una página para hacer donación. Si me quieren aportar con eso, voy a dejar el link al final de todo este diálogo, de todo este monólogo, biólogo, como dice Lelutier.
Y bueno, y todavía quedan 1500 kilómetros hasta Edmonton, así que vamos a seguir. Pero seguramente en marzo, porque el clima está duro y dicen que es el trópico de Canadá. O sea, y he visto noticias de que para las otras partes está realmente complicado y hay que pasar una cordillera que para mí es la misma que la cordillera de los Andes. Toda esta columna montañosa que va desde Alaska hasta la Antártida realmente. Para mí Centroamérica es la cordillera de los Andes, es lo mismo. Incluso yo creo que se da la vuelta al mundo esta cordillera por Asia. Todo lo que es el Círculo de Fuego del Pacífico, creo que es lo mismo. Así que es difícil, es una montaña difícil que con estas condiciones climáticas y con el auto como está, porque tengo problemas con un freno, me falló de nuevo el alternador nuevo. Y ya a fines de marzo tendría que estar volando a Chile, el Chevette guardadito ahí en buenas manos. Seguramente Peter le va a dar estoy seguro que le va a hacer alguna manito al Chevette. Tengo problemas con la dirección desde que salí, que creo que aquí se agravó. La suspensión trasera está muy abajo el auto, entonces cuando paso cualquier cosa me golpea, así. Entonces todo eso lo quiero dejar impecable para que la próxima travesía sea buena y en verano. Eso aprendí. Bueno, eso por ahora, les dejo el link, cualquier cosa, y por favor mándenme todos los comentarios. Ojalá de las personas con las que hemos compartido algo, y me encantaría que me dijeran también sus impresiones, como ¿qué les pasó al ver esta travesía, este auto, encontrarse conmigo, como sus reflexiones internas. Interesante y darle una vuelta a ese tipo de cosas, ¿ya? Porque sería muy enriquecedor para el texto, ¿ya? Agregar todo ese tipo de detalles. Y eso me lo pueden mandar al correo, ojalá, simonmunita@gmail.com. Ya, me extendí demasiado, así que continuará. Igual nos quedan 1500 kilómetros, pero por ahora me disculpo por no publicar nada, pero la verdad es que no hay mucho más que publicar que esto. Aquí me estoy leyendo, he visto como 50 películas, las estoy clasificando, eso es bueno, películas que me dio Elías Cáceres hace 8 años en Rancagua, así que no ha sido totalmente improductivo Vancouver. Bueno, y pasen el dato porfa por el tema de la donación a sus conocidos. Necesitamos difusión, mucha difusión, que esto crezca. Cuando vaya a Chile voy a también visitar todas las empresas que se me ocurra que puedan tener interés y a ver si es que eso lo hace más sólido, porque de verdad aquí el tema presupuestario me ha golpeado en los riñones y me dejó abatido, me tiró al piso el presupuesto, y pensé en un momento que no había vuelta y que se había acabado, y fue muy triste por un lapso de tiempo muy triste, pero ya entendí que es posible hacerlo así, aunque el bicho Muga piensa que esto es un fracaso y que le va a tener que decir a su hijo que mira, hay locos que son superhéroes y te cuento otra historia. Hasta la próxima.